Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. En vísperas del fin de semana, el gobierno sorprendió con el anuncio del cierre de la Fundación Ventana y repuso la agenda medioambiental en el centro de la discusión. De la trascendencia de este anuncio vamos a conversar con la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas. Además, tensa sigue siendo la relación del gobierno con algunos parlamentarios de la ex concertación. Un duro cara a cara tuvo el ministro Giorgio Jackson con alguno de esos legisladores a quienes definitivamente no le gustó que la convención pusiera que el fin del Senado podía ser el año 2026. Del tema viene a hablar a nuestro estudio el senador socialista Fidel Espinosa. Parte ahora de inmediato Tolerancia Cero. ¿Qué tal? Hola. Mónica. Hola. Buenas noches. Paula. Sebastián, ¿cómo está, ministra? Muy bien. Contenta. A ver, ¿por qué está contenta? Estoy contenta. La decisión del directorio de Codelco, como gobierno la apoyamos, la valoramos. Por eso estuvo el presidente dando ese apoyo el día viernes en La Moneda. Es una decisión, como ya han dicho varios, difícil, pero que está centrada en preocuparse y ocuparse de las personas y del medio ambiente. Yo creo que era una decisión que estaba largamente en deuda. Ministra, justamente eso. ¿Desde hace cuánto tiempo que se debería haber comenzado el proceso de cierre? ¿Desde cuándo cree usted que se debió haber comenzado el proceso de cierre? Mira, probablemente ustedes vieron igual que yo, durante el día de ayer apareció unos reportajes que hizo TV13 del año 90. Del año 90, yo estaba en colegio todavía. Habían como varios pedazos, ¿verdad?, del reportaje que dieron. A mí, personalmente, el que más me impactó fue el de una señora campesina, que relata cómo primero se le murieron las ovejas, después las vacas y ahora están muriendo los caballos. Usted dice que hace 30 años ya era necesario cerrar esto. O sea, esta decisión, o dicho de otra forma, ¿usted diría que esta decisión de comenzar el proceso de cierre llega con 30 años de retraso? Yo creo que llevamos décadas en algunas regiones, en algunas localidades de Chile, pagando el costo de un desarrollo sucio. Es que como no son solamente 30 pesos, son 30 años, o sea, me lo recuerdo de inmediato. O sea. Sí, no quise decir eso. De hecho, uno podría decir que son 200 años desde la Revolución Industrial. O sea, no estaba Quintero Puchuncaví ahí, digamos, no estaba Ventana en la fundición. Pero Ventana, la fundición está del año 64 ahí, así es que estamos hablando de muchísimos años y esto es simplemente lo que estamos haciendo ahora, estamos cerrando como una cosa que es la expresión más aguda de un nivel de degradación del medio ambiente y también hacia las personas que es inaceptable. Ministra, hay 20, entiendo, más empresas en la zona, ¿no? Y usted hoy día en la mañana en Mesa Central de Canal 13 decía que ellas deben enviar su plan para actualizar sus estándares ambientales y que de eso se va a evaluar. Pero ¿qué pasa si son insuficientes? ¿Debieran ponerse en la posición de que quizás van a tener que cerrar también? Aunque AESGener va a cerrar este año por su propio calendario, ¿no? Pero sí, digo las demás. Sí, no, a ver, es que tenemos una institucionalidad ambiental, ya que es la que tenemos. Podemos discutir si es suficiente o no, si la queremos reforzar, profundizar, etcétera, pero acá hay un plan de descontaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví y en ese contexto las 20 empresas tienen que tener un plan operacional que funciona para los episodios críticos. Y de eso se trata. Le hemos pedido... Es que recién en el Noticiero Central la ministra de Minería dijo que en Quintero y Puchuncaví había más empresas que tenían que cerrar. Más empresas, lo dijo en plural, no solo por AESGener. Es que son 20 empresas, es una zona que está saturada. ¿Usted ratifica que hay más empresas que van a tener que cerrar? No lo digo porque el plan de descontaminación no te permite cerrar una empresa. Que hay una contradicción entre las dos ministras. Yo creo que lo que habría que decir aquí es que nosotros queremos llevar adelante un proceso
de un cambio bien profundo, lo que tiene que ocurrir en Chile. Tenemos una ley marco de cambio climático. Esa ley dice que nos vamos a descarbonizar en los próximos 30 años. Al 2050 vamos a haber reducido el uso de combustibles fósiles que hoy en día muchos de ellos llegan a Quintero, que se queman en las centrales termoeléctricas. Entonces, evidentemente que va a haber un cambio en esa zona por ese proceso de descarbonización. Y relacionado con lo mismo, para terminar el punto, el dióxido de azufre que hay en la zona, la responsabilidad de Codelco es por el 62%. ¿Qué pasa con el otro 38%? Y aquí tratar de, en el fondo, que la gente entienda qué pasa con esas otras empresas. ¿Van a ser fiscalizadas? ¿Cuál va a ser el plan con ellas? Todas están siendo fiscalizadas y son fiscalizadas porque hay un plan de descontaminación en la zona y la institución que lo hace es la Superintendencia del Medio Ambiente. Quería decir, bueno, entonces habíamos dicho de que tenemos este plan, ahí las empresas tienen ciertas obligaciones, es la superintendencia que vigila, que se asegura de que estas medidas se cumplan. Lo que la superintendencia está haciendo de una manera muy proactiva es pedirle de manera preventiva a que se tomen medidas para reducir el riesgo de que sigan existiendo intoxicaciones, afectación a la salud. Ese es el principio, el lineamiento y que desde el Ministerio del Medio Ambiente hemos tomado. Y quisiera enfatizar esto porque de verdad que esa es nuestra preocupación principal. Para eso estoy yo mandatada. Ministra, pero efectivamente Puchuncaví, Quinteros es un polo industrial. Sabemos que hay muchas empresas que contaminan y justamente cerrar esta fundición resuelve el 60%, 62% de uno de los contaminantes. De uno, sí. Pero tenemos varios otros contaminantes. Llama la atención, por ejemplo, que una sola empresa, la ENAP, tiene más del 50% del material particulado. Y hay así una serie como de complicaciones que sabemos que están afectando a que esos ciudadanos, esos 50.000 ciudadanos que están en esas dos comunas, tengan una crisis o un derecho humano tan básico como tener una vida sana, que al final de cuentas tiene consecuencias muy importantes. Hemos visto cómo han cerrado las escuelas, los hospitales, las ambulancias, etcétera. Entonces, y yo sé que el programa de gobierno tiene un énfasis muy fuerte en ser un gobierno ecologista, el primero de la historia de Chile. Entonces mi pregunta va, ok, cerramos una empresa, pero ¿qué pasa con las otras empresas en esa zona saturada? Y efectivamente, si es que, ¿qué se va a traducir prácticamente? Porque estamos resolviendo uno de los problemas, pero sabemos que son muchos más. Así es. Yo diría que es un hito. Es un hito, es un primer paso, no es la solución definitiva. No lo podría ser porque estamos hablando de una zona que lleva décadas con una degradación ambiental, ¿okay? Lo que vamos a hacer, y eso es más de mediano y de largo plazo, es que se tiene que actualizar el plan de descontaminación. ¿Sí? Eso quiere decir subir los estándares, hacerlos más exigentes, ¿no? Exactamente. Aquí opera el principio de no regresión y de progresividad. O sea, no podemos retroceder en cuidados medioambientales. Bueno, este lunes le llegan a usted actualizados los planes operacionales, sí. Y ahí justamente ustedes tienen que empezar a subir esas exigencias. Pero también hay que aumentar las normas, hay que aumentar probablemente el plan de descontaminación, porque eso tiene que revisarse. Eso es como parte normal del procedimiento. Cada 5 años se tiene que actualizar, porque uno tiene que ir evaluando si es que las medidas han sido suficientes o no han sido suficientes. Este plan está vigente desde el año 2019, así que todo rigor no tendríamos por qué actualizarlo, pero dado que siguen ocurriendo de manera más o menos sistemática estos episodios de contaminación, evidentemente nosotros vamos a priorizar una actualización. Ahora, ¿Codelco cumplía con las normas? Sí, efectivamente cumplía con las normas. Lo que pasa es que las normas son... en el caso del dióxido de azufre, la norma es una norma de promedio anual. Después hay una norma de un promedio diario y también
uno horario. Pero para cumplir o no cumplir la norma hay un cálculo. Claro, pero eso como quiere decir sí, básicamente que la norma entonces es insuficiente, porque si están cerrando una empresa que cumple con las normas, quiere decir que la norma, claro, quiere decir que la norma es insuficiente. Ahora uno se pregunta, usted trabajó, asesoró en algunas cosas al gobierno anterior del expresidente Sebastián Piñera. ¿Ellos querían también cerrar ventanas? ¿Tenían la idea de que era necesario a lo menos? De hecho, perdón, hay un material de prensa que dice que para la COP25 se iba, justamente el gobierno iba a anunciar perdón, eso. Es que lo acaba de decir, pero no se había escuchado. ¿Quería el gobierno anterior? No, yo eso no lo sé, no tengo idea, pero eso exactamente iba a decir lo mismo que estaban... Usted me respondió que sí, que tiene la impresión de que sí. Tengo entendido que sí. Ya. Sí. ¿Y por qué cree que el expresidente Sebastián Piñera y para atrás no cerraron? Mira, yo creo que no me corresponde a mí evaluar por qué alguien hizo o no hizo algo. Lo que yo sé ahora es que yo soy la ministra de Medio Ambiente y es mi responsabilidad de ocuparme de que estas personas vivan en un medio libre de contaminación. Usted dijo que al gobierno le parecía muy bien la decisión que había tomado el directorio y el presidente del directorio y todo el directorio de Codelco en la reunión que tuvieron el viernes. ¿Qué habría hecho usted como ministra, como dice usted? Yo soy la ministra, esta es mi visión, si hubieran decidido no cerrar. Yo creo que no me imagino esa situación. En una situación muy complicada. Pero es que no creo que hubiese existido esa posibilidad, porque el presidente dice que este va a ser un gobierno ecologista. Me toca a mí ponerle contenido de cómo lo vamos a llevar a cabo, pero esto es una tarea del gobierno entero. Y lo hicieron juntos con Codelco. O sea, hasta donde uno puede reportear, Codelco decide, pero el presidente pone a parte importante el directorio y lo impulsaron también ustedes desde el gobierno. Esta fue una decisión que tomó el directorio de Codelco y ellos nos informaron. Nos informaron ese día. ¿Ustedes no empujaron en nada la decisión? No, de verdad que no. Ahora, perdón, déjeme hacerle una pregunta sobre un problema, si se quiere, en todo lo que es el trabajo secundario después de retirar la piedra, que es lo que se hace con el cobre. El 80% del cobre pasa por un proceso que se llama deflotación, que básicamente hay que fundir el cobre. Un 20% es lixivización, que son las planchas de cobre que traen básicamente casi el 99% de cobre puro. Si se cierra ventana, dígame, lo preguntó, pero no me gustó o no entendí muy bien la respuesta que le hicieron cuando lo preguntó Mónica a la ministra de Minería. No te había gustado la pregunta, ni a ofender. ¿Ah? Creí que no te había gustado la pregunta, ni a ofender de pelea. No, te estoy diciendo, no me gustó la respuesta de la ministra, porque no porque no me guste lo que dijo, sino que porque creo que no abordó el punto. Codelco está en obligación legal de fundir el cobre. ¿Dónde se va el cobre repito, un 80% del país flota? ¿Qué significa flota? Que hay que fundirlo, y que hay que fundirlo y aparece el cobre en la forma de concentrado, no en la forma de cátodo, sino que en la forma de concentrado, y ese concentrado tiene toda la mugre que pueda tener además del cobre, y por lo tanto es tremendamente tóxico. Bueno, azufre, por ejemplo, arsénico, por ejemplo, en fin, plomo, por ejemplo. Entonces, si es que ustedes están diciendo Ventana se acaba y Ventana cumplía con la misión de fundir el cobre. Hay 3 otras fundiciones. Sí, esa es la pregunta. ¿Qué? ¿Van a llevarlo a Antofagasta? ¿Lo van a llevar al Alto Norte? ¿Qué van a hacer? Bueno, esa es una pregunta que le tendría que hacer a Codelco, pero ellos tienen la obligación. Y termino con esto. ¿Puede dar abasto Codelco con fundir lo que hoy día funde en Enami, lo que funde de Enami en Ventana? ¿Existe la posibilidad de dar abasto en alguna de las otras fundiciones que están arriba, o hay que construir una fundición? No, por ahora da abasto, pero dentro del plan de gobierno hay un compromiso de construir una nueva fundición. Así que yo entiendo que eso es lo que va a ocurrir. Sí, ok, perdón. Sí. Es que para terminar la idea, y la llevo a otro tema, porque hay un montón de cosas que son
muy particulares en el mundo de la minería del cobre, como por ejemplo esta, de que hay un porcentaje muy alto que básicamente se funde y otro porcentaje que saca un cátodo precioso que lo muestran así, que es la lámina, que está prácticamente impecable. Y sin embargo, nosotros seguimos tratando todo el tratamiento del cobre básicamente de la misma forma. Y le pregunto ahora, por ejemplo, ¿usted sabía que hace casi 20 días Pelambre está con camino cortado y no puede entrar nadie arriba? No. ¿Sabe por qué? Fue por una razón de medio ambiente. Porque el mineroducto de Pelambre, sí. que no tenía formación hace mucho tiempo, rompió, cayó sobre una parcela, perdón. y la gente de Jimpo, la gente de las cosas ahí, lleva 20 días sin poder hacer pasar un camión por ahí. Y ese tipo de cosas pasan cuando uno decide cambiar las formas de producción muy radicalmente o parar una cosa y parar otra. En este caso es más bien al revés, diría yo, porque en este momento Codelco tiene la obligación de fundir solamente en Ventanas. Sí. Y lo que pasaría de aquí en adelante, de hecho, independiente, incluso si no se hubiese tomado la decisión de cerrar Ventanas, es darle la posibilidad con este cambio en la ley que tiene que pasar en el Congreso, ¿verdad?, de que pueda fundir en alguna de las otras 3 fundiciones. Así que le da más flexibilidad. De hecho, si es que ocurriera algún otro de estos... Más la nueva fundición que usted dice que va a haber. Más la nueva fundición que no va a estar lista mañana, pero efectivamente. Y la segunda cosa. La segunda cosa es algo que yo me imagino que por lo menos debieran haberle informado a la ministra del Medio Ambiente si se trató de un problema medioambiental. Se sale concentrado el cobre y llega a una parcela que afortunadamente la parcela era de un contratista de Pelambre y por lo tanto la cosa se quedó más o menos en casa. Pero todavía no pueden llegar combustible arriba a Pelambre, nada, porque está cerrado, está cortado el camino, piqueteado el camino. Y eso, yo lo escuché en la radio Bio Bio, la única medio que lo he visto, y me ha sorprendido por qué no lo ha tocado el gobierno. Es un corte de camino por una cantidad de personas que están asustados porque se les vino encima el concentrado de cobre. Sí. Sabía de la situación. Sí, ministra, yo le quería preguntar bien cortito. ¿Y qué hay tema? Sabía de la situación. Supimos de la situación cuando ocurrió, que fue efectivamente, no sé, hace... 23 días atrás. Y fue la Superintendencia de Medio Ambiente que tiene que ir a resolverlo. O sea, se espera que haya una resolución por estos días. Muy bien. Yo le quería preguntar por la transición justa, ¿no? Como usted bien dice, este es un hito, el primer hito, junto con firmar Escazú, podríamos decir, este es un gran hito para el gobierno del presidente Boric en cuanto a su vocación ecologista. Pero entonces usted decía, esta va a ser una transición justa porque sabemos que desde luego los trabajadores de Codelco esto no les ha caído nada bien, han llamado a huelga, han dicho que hay una traición por parte del gobierno, por parte del presidente del directorio. Entonces mi pregunta es, más allá de que usted ha dicho y se ha explicado bien que van a tener la posibilidad de jubilar anticipadamente, ser trasladados a otro lugar, opciones que no los van a dejar solos, pero evidentemente para las personas que están trabajando ahí es un golpe muy fuerte, ¿no? En ese sentido, ¿usted cree que para que esta transición sea justa y sea transición, habría sido bueno dialogar con más tiempo con los trabajadores, hacerlo de una manera en que en el fondo los plazos fueran comunicados mejor, de manera de bajar la ansiedad y el legítimo miedo, digamos, de las personas que temen por sus puestos de trabajo o por tener que ser trasladados? Bueno, el Máximo Pacheco explicó bastante bien de cuál es el proceso, ¿ya? La fundición en este momento está apagada después de los eventos del 6 de junio. Ellos van a tener que pedir un permiso de cierre temporal al Serna Geomin y eso él estima que puede ser 8 meses, 1 año para que eso ocurra. Y después de eso, recién después de eso, cuando le den ese permiso, van a tener que ingresar el proyecto de cierre final a evaluación ambiental y tiene que tener su resolución de calificación ambiental para ese proceso. Y eso también se demora, puede ser hasta 2 años, dependiendo de
de muchas variables que en este momento no podemos evaluar. Y por lo tanto, y recién después de eso viene el proceso de desmantelamiento de la planta. Estamos hablando de como mínimo 5 años. Y todo durante esos 5 años, entonces va a haber tiempo, o pensemos primero durante el primer año, un tiempo en la cual el futuro de los trabajadores se va a discutir y trabajar junto con Codelco. Y aquí yo quisiera también decir que es desde el Ministerio de Medio Ambiente en que nosotros estamos utilizando este concepto como paraguas de la transición socioecológica justa. Y quisiera decir acá, porque de hecho en el plan de gobierno decía que era una transición ecológica. Y fíjate que hay varios ministerios en el mundo que cambiaron ya no son ministerios de medio ambiente, sino de transición ecológica. En España tienen, en Francia y en Italia. Pero nosotros le pusimos la palabra social porque esto no se trata solamente de la naturaleza, de ecosistema, que para algunas personas es algo que está como alejado de las personas. Esto es una transformación social. Y entonces por eso nosotros quisimos hacer el énfasis que esto es social también. Esto es para el bienestar de las chilenas y chilenos. 2 dudas cortas y una más de fondo. ¿Esto no significa que le van a entregar la fundición del material a privados? ¿Va a seguir siendo en Codelco? ¿Es el compromiso del gobierno? Ese es el compromiso del gobierno, sí. Segunda duda corta. Mientras no tengan un plan de cierre definitivo, que es un proceso largo, y habiendo los problemas medioambientales que hay, ¿va a volver a funcionar la fundición? Yo creo que para eso tiene que tener el permiso temporal de cierre. Y como dijimos, esa se va a demorar también unos cuantos meses hasta un año. ¿Podría volver a funcionar? Yo creo que podría volver a tener que echarse a andar. A ver, aquí yo estoy haciendo supuesto, porque la obligación hoy en día para Codelco es de fundir en ventanas, ¿okay? Así que si no lo vuelve, exactamente. Y para eso necesita el cambio de la ley. Si el cambio de la ley ocurre rápidamente, podrá rápidamente ir a fundir alguna de las otras fundiciones. Y una pregunta más de fondo. ¿Cuál es el mensaje político? Ya nos dijo algo recién la ministra de Minería. ¿Cuál es el mensaje político que le entregan al sector privado con lo que han decidido en Codelco y con el respaldo además que le da el gobierno a la decisión de Codelco? Evidentemente hablaba el presidente Gabriel Boric de ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿qué mensaje político le están entregando al sector privado, no solo de Quinteros Puchoncaví? Yo creo que el mensaje político es clarísimo, y es que Chile emprende un camino de desarrollo que no puede seguir siendo a costa de una naturaleza que necesitamos para nuestro bienestar y de comunidades que tampoco pueden seguir pagando los costos de un desarrollo sucio. La Ley Marco de Cambio Climático dice que en 30 años vamos a tomar un proceso de descarbonización gradual, de ir sacando los combustibles fósiles del uso energético que tenemos, y también de una construcción de resiliencia. Resiliencia se refiere a que nuestras ecosistema, nuestra sociedad, nuestros sistemas humanos sean capaces de hacer frente a shocks que pueden ser una pandemia, que puede ser un accidente en una mina, que puede ser una guerra como está ocurriendo ahora. Eso es lo que estamos hablando. Y en ese sentido, tanto la Ley Marco de Cambio Climático yo diría que da mucha certeza para dónde vamos, porque dice claramente que para allá no vamos, sino que vamos a ir para allá. Ahora, que esa ruta sea así, no lo va a ser así, pero sabemos a dónde queremos llegar. Justamente, ministra, usted tiene clara la ruta, efectivamente, hemos firmado el Acuerdo de París. Claro, el norte, yo diría, más que la ruta. El norte. Pero sabemos también que tenemos desafíos institucionales importantes y desafíos políticos también importantes. Le quiero hacer 2 preguntas. Uno sobre Ventana, específicamente. Sabemos que hay básicamente una obligación legal de fundir lo de NAMI justamente en ese lugar. Y por lo tanto se necesita un proyecto de ley
para poder modificar eso y hacerse cargo de la pequeña minería y de esa manera seguir progresando. Entonces hay un proyecto de ley del gobierno anterior que está hoy día en el Congreso. Ustedes van a ingresar uno nuevo, van a modificar eso, y si van a modificar, ¿cuáles van a ser los aspectos que van a modificar? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con la institucionalidad más macro. Usted dice, tenemos claro el norte. Saben perfectamente cuáles son los desafíos, el enfoque, pero nos falta una pata de la institucionalidad, a mi juicio, muy relevante, que es el servicio de biodiversidad. Y justamente ahí llevamos 11 años con ese proyecto de ley y la verdad es que teniendo claro el norte, pero sin tener esa herramienta que entrega muchas atribuciones para poder ejecutar, justamente llegar al norte, si no lo logramos, entonces me gustaría saber qué es lo que ha pasado, por qué nos demoramos 11 años en aprobar esto, si usted cree que lo va a lograr aprobar, y cuáles han sido los conflictos de interés que me imagino que está trayendo esta... Sí. Son esas dos preguntas, ministra. Muy buenas preguntas, muchas gracias, porque efectivamente el servicio de biodiversidad y áreas protegidas es una deuda del Estado. Es la pata que le falta a la institucionalidad ambiental, sin prejuicio que además podríamos pensar que hay que reforzar la que ya tenemos. A ver, con respecto a la ley, aquí la verdad las cosas que voy a repetir lo que he escuchado, y es que ya lo anunció la ministra de Minería, ¿verdad? Se retira el proyecto ¿Y qué van a modificar? Sí, lo que se va a modificar, tengo entendido, a todo esto, bueno, la ministra invitó a los sindicatos a que el nuevo proyecto se trabaje de manera tripartita entre el Ejecutivo, Codelco y los sindicatos. Así que yo creo que prefiero no referirme antes a eso. Pero había un tema de que el proyecto ingresado anteriormente dejaba abierta la posibilidad de que se pudiera fundir en cualquier tipo de fundición y también en el extranjero. Así que yo me imagino que esos son los aspectos que se van a clarificar para reforzar de que efectivamente Codelco va a seguir fundiendo el cobre de los pequeños y medianas minería, de que la intención es fortalecer las fundiciones, por ningún motivo ni privatizarlo ni dejarlo o de cerrar las fundiciones permitiendo de que se fundan en el exterior. Quería hacer un arito para una pregunta constitucional. ¿Usted aprueba o rechaza? No pueden hacer campaña, pero pueden manifestar su punto de vista. ¿Usted aprueba o rechaza? Apruebo, obvio. Pues, digamos, dijo el presidente que las dos opciones eran legítimas. Sí. ¿Por qué le parece a usted obvio? ¿Por qué usted aprueba? Bueno, de hecho, por los temas ambientales que aparecen en la Constitución. Yo creo que es un tremendo avance la manera que esta Constitución ve la relación de los seres humanos con la naturaleza, con nuestro entorno. Habla de crisis climática. La crisis climática es la condición de borde de este siglo. También la crisis de biodiversidad y también la crisis de contaminación, que es lo que estamos hablando hoy en día. Pero estas son tres grandes crisis que son el resultado de 200 años de mala relación entre nosotros mismos, porque si no podríamos explicar que tenemos zonas de sacrificio. Y mirando de nuevo, volviendo a la contingencia electoral, ¿qué le dicen los empresarios? Que ven, después de la señal que usted misma dice que manda Ventana, que ven también el tema de la Constitución y la mayor protección, y que creen que va a ser muy difícil en este gobierno y con la nueva Constitución crear y producir. Yo no veo por qué uno tendría que pensar eso. Si nosotros tenemos que hacer una transformación energética, productiva, para esto de crear resiliencia necesitamos innovación, inversión. O sea, lo que sí estamos diciendo es que la manera que nos desarrollamos en el siglo XIX y en el siglo XX, simplemente ya no hay espacio en este planeta para seguir así. Y esto no es solamente Chile, este es el planeta completo, que estamos en una situación muy crítica. En esta década tenemos que hacer transformaciones de un nivel como nunca antes la habíamos hecho en la historia de la humanidad. Le presento una transformación. Cambiar, por ejemplo, la forma como se mide la calidad del suelo.
ese es un tema clave, incluso para la minería que estamos hablando. No tenemos norma de suelo. No hay norma de suelo. Es decir, lo que se hace es un engaño, un autoengaño extraordinario. Uno tira una sonda 50 centímetros abajo y 50 centímetros sale que es normal porque tiene básicamente la estructura de la agricultura. Pero los 10 centímetros llamémoslo así, de la última capa que llega a la superficie de los, particularmente donde están todos estos grandes consorcios químicos, las grandes mineras, esos son los que se las lleva el viento y son los que nosotros respiramos y lo que respiran las personas. Y no hay norma para ese 10%. Por lo tanto, una de las cosas que se podrían hacer, que yo creo que sería... es cambiar una lista larga de normas que tenemos que hacer. Pero yo estoy de acuerdo con usted, ministra, pero la lista larga me imagino que tendrá una prioridad de a ver cuál es lo más cerca posible a que dañe a la población. Y el que haya una cantidad enorme de fundiciones, pues, yo vuelvo a repetir, el 80% es de flotación y que tiene mucho contaminante. Y que sin embargo no tengamos una norma de suelo y eso se eleve con cualquier vientecito y uno... No tenemos norma de arsénico. Recién a fin de año vamos a tener una norma de uno de los compuestos orgánicos volátiles que también es otro de los contaminantes que... Entonces, ¿va a haber nueva norma de suelo? Sí, va a haber norma de suelo. Sí, está dentro de nuestra lista priorizada de normas. Quizás aprovecho aquí de decir es que, bueno, estábamos hablando de la institucionalidad ambiental, la que conocemos hoy en día. Que para que no quede como en el aire, que es una cosa que a uno se le ocurrió de los empresarios que piensan esto, Juan Sutil hoy día dice en el Mercurio que no es seguro invertir en Chile. Y nombra varias cosas que tienen que ver con seguridad en sí, con proyectos a los que se les revierte la autorización y dice, comillas, y los nuevos derechos de la naturaleza sumados a los principios ambientales harán aún más complejos y costosos los permisos, así como los cambios laborales, la titularidad sindical, la huelga, tensionar las relaciones laborales. Así que no es seguro invertir en Chile. El planeta está con un nivel de degradación, y esto no lo digo yo, esto lo dicen todos los organismos internacionales, todos los científicos, y el cambio climático es una amenaza no solamente para el bienestar humano, sino para la habitabilidad de este planeta. Esa es la en lo concreto. Esa es la situación. Entonces, ¿cómo revertimos esto? ¿Cómo construimos? ¿Cómo nos aseguramos de que este planeta siga siendo habitable? ¿Cómo aseguramos que Chile siga dándonos la posibilidad de desarrollo? No como lo hicimos en el siglo XIX y como lo hicimos en el siglo XX, sino como lo tenemos que hacer en el siglo XXI. Y yo estoy absolutamente segura de que tenemos maneras de hacerlo de manera que no pongamos ni en riesgo a las personas ni la posibilidad de que este planeta nos siga dando... Pero volviendo a lo que decía Juan Sutil y para terminar el punto, ¿él se está entonces refiriendo a maneras de producir del siglo XX, del siglo XIX? Pregúntele a él, yo creo que sí. Yo creo que de eso estamos hablando. El proyecto Los Bronces, que se frenó, pero entiendo que usted va a tener que presidir el comité de ministros, a su juicio, ¿sería también una forma de producir de los años 20 o más bien los estándares de ese proyecto? Del siglo XX o del siglo XXI. Cuando me toque mirar ese proyecto, ahí me voy a hacer una idea y le respondo. Ok, vamos a esperar el comité de ministros. Entonces yo se la hago de otra manera. ¿Hay algún proyecto minero de proporción grande que tenga el estándar del siglo XXI? ¿En Chile actualmente? Sí. Yo creo que sí, porque los proyectos que tienen su resolución de calificación ambiental aprobada y que son... tendrán que funcionar en el siglo XXI porque tenía aprobada la calificación. No, pues no tenía. ¿Cómo? No tiene. ¿Cómo está funcionando sin autorización? Hay muchas empresas que tienen que son anterior a nuestra se refiere al nuevo legislación ambiental, claro, antes del 97, que no pasaron por esta evaluación ambiental, han pasado de a pedazos en algunas cosas, pero efectivamente hay hartos proyectos que no la tienen. De hecho, hay un proyecto de ley que pide que todas pasen, porque es un problema, de hecho, de poder normarlas de la misma manera, porque no han pasado por el proceso que tenemos desde
hace un tiempo. Serían los pozos. Tienen un tema, nada que ver, pero 10 tiene... segundos tienes. La quema de combustibles fósiles, sabemos que es la gran causante de todos los problemas que estamos teniendo en el cambio climático. Y sabemos que hay una distorsión muy grande entre el impuesto al diésel y la benzina. Sabemos que el diésel tiene una contaminación bastante alta y un impuesto bastante bajo, en términos relativos. En el programa de gobierno, ¿ustedes tienen pensado revertir esta situación, es decir, subir el impuesto al diésel? Tengo entendido que va a ser parte de la reforma tributaria. Parte de la reforma tributaria también está el tema de los impuestos verdes. Así que efectivamente es una parte bien importante que también tenemos que implementar para ayudar A corregir esta... Todas estas piezas son muy importantes para ayudar a la descarbonización, dar todas estas señales financieras, de mercado, de regulación, de subsidios para que esto ocurra, que ocurra rápido y que ocurra bien. Ministra, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias a ustedes. Muy bien. Volvemos en un ratito.